¿Cómo han estado? Ya, como siempre digo, ya tenía mucho rato sin estar aquí, pero hoy vamos a hablar de algo importante, algo que ha estado en mi cabeza durante muchos días y que quiero platicarles. Nos vamos a dirigir a Juan 8, del versículo 1 al 11. Traje otra Biblia porque se ve más amplia, o sea, está más grande las letras, entonces batallo mucho menos para leerlo. Pero bueno, les voy a dar un poco de contexto y les voy a leer los primeros capítulos. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Sentado en él enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribió algo en la tierra con el dedo. Insistieron en preguntarle. Se enderezó y les dijo, el que vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y se quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Te la vamos a dejar. Bueno, les quería hablar de este tema. Es referente al juzgar a los demás por juicio propio. Hay una canción que está muy de moda que es Dios, es D minúscula y Dios. Creo que va así. No recuerdo muy bien los cantantes, estoy muy mala para los nombres, pero es una canción que estuvo muy en polémica un ratito porque todos juzgaban de que pues, era una canción de que ya ni siquiera era pues, una canción que representara a Cristo, ¿saben? Pero tiene muchas razones, muchas cosas. Menciona, creo que Redimidos, que empezamos a ser un Dios que juzga como yo juzgo y que quiere solo los que yo quiero o solo los que son recíprocos al cariño que Jesús les da. Y es algo que no. Y es algo que no, porque verdaderamente Dios ama a todos, sin importar que los ama. Un amor inmenso que dio su vida por ellos. Tanto así también no les juzga a ninguno, juzga con su propio juicio. Y algo que también mencionaba es que decía que bajemos nuestra mentalidad finita, subamos nuestra mentalidad finita a su mentalidad infinita. Porque evidentemente como nosotros vemos a los demás es como son actualmente, pero Dios los ve mucho más allá. Dios los va a ver de la forma en la que ellos van a llegar a ser, como Él los va a ayudar a que sean mejorando y que perfeccionen en Cristo. Porque Dios tiene la expectativa de nosotros súper inmensa, alta, como ni siquiera nosotros lo imaginamos. Y batallamos mucho para verlo, evidentemente, batallamos mucho. Pero estando juzgando a los demás, batallamos muchísimo más. Entonces aquí menciona muchas cosas y algo que me gusta mucho recordar como para detenerme en un instante de juzgar a los demás o señalar a los demás, porque aquí se está señalando un pecado. Estamos hablando más al punto de cuando se señala un pecado, cuando se señala una falta, cuando se señala un error y quieres evidentemente amonestar de una forma correcta a esa persona, señalarla, apuntarla, descalificarla, o sea, llamarla por esa falla, ese error y no por quién es, porque Jesús nunca nos va a llamar por nuestro error y Él conoce toda nuestra vida y Él conoce los pecados que vamos a cumplir, Él conoce todos los errores que vamos a tener y nunca en ningún momento nos llama por esa falla, por ese pecado, por ese error. Siempre nos llama por nuestro nombre, porque Él nos conoce y para Él, punto y aparte, nuestro pasado ya no existe, sino que mira hasta el presente y esa perspectiva eterna que tiene de nosotros. Entonces, algo que a mí me ayuda mucho en estos momentos cuando no quiero crear un juicio por mi parte es que yo a mis debilidades o tentaciones o cosas en las que batallo mucho, por ejemplo, yo batallo mucho para levantarme en las mañanas y orar o para dejar de escuchar cierto tipo de música. Son las cosas que batallo demasiado. Entonces yo le llamo botones rojos porque suena un poco más ligerito y es más digerible. Entonces mis botones rojos son esos, entre 80.500 más cosas. Pero como mi debilidad es no levantarme en las mañanas a orar, la debilidad de fulanito y fulanita puede ser no ayunar, no orar, no asistir a la iglesia, no pagar diezmo, no leer las escrituras. Puede ser 80.500 más de debilidades, pero no es la misma que la tuya. Y no porque no sea la misma debilidad significa que tú eres mejor o eres menor a esa persona. Tienen el mismo valor en Cristo, pero evidentemente por muchas circunstancias pasados, tropiezos que hayan tenido, su comunidad, su alrededor, debilidades que tenemos como ser carnal, se nos es complicado afrontar esas cosas. A lo mejor se me hace yo no batallo con la ley del diezmo y lo pago íntegramente, pero a una persona le batalla mucho. Y no por eso significa que vamos a ser más que otra persona. Estoy 100% segura
que si no viéramos los pecados o un error como cuál es más grande y cuál es más chico, porque pues no existe, si no lo viéramos como simple una desobediencia a Dios y romper un mandamiento, creo que ninguno de nosotros hubiéramos lanzado la piedra. Entonces es eso, que vemos los pecados como, ay, ¿cuál es más grande? ¿En cuál falla más? ¿Cuál está fallando más veces el hermano o la hermana o la joven o el chico? Y no estamos viendo el simple hecho que es una desobediencia, porque nosotros también la tenemos y batallamos, y no por eso. Y no por eso significa que también podemos jugar a los demás, no porque no tengamos el mismo error o no porque tengamos la misma debilidad, tenemos que fallar a los demás, de que bueno, yo estoy cumpliendo con esto y porque tú no estás cumpliendo. No es algo justo, porque como les digo, nosotros tenemos la expectativa de esa persona y nosotros no vemos más allá, no vemos qué ha pasado en su día, no vemos su pasado, no vemos qué tropiezos ha tenido, no vemos con qué se ha encontrado, no vemos muchas cosas. Y menciona también después, dice ya el 10, dice enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa es una parte importante, porque como les digo, la única persona en el mundo que puede juzgarnos es Jesús, y ni siquiera Jesús lo hace. ¿Qué privilegio nos da a nosotros el poder hacerlo con los demás? O sea, como señalar a los demás por esa transgresión que están haciendo. Si ni siquiera el mismo Jesús, que es el único que tiene el derecho, que no tuvo mancha ninguna, porque si no se hubiera crucificado, ¿qué derecho nos da a nosotros? Como, ¿por qué? Por más perfeccionistas que somos, que literalmente nadie es perfecto en esta tierra, porque no podemos, ya estaríamos viviendo con Dios. No, no se puede. Podemos estar juzgando a los demás y señalándolos y llamándolos por ese nombre, porque se crean, por eso se crean esas manchitas, esas de que, ay, esa persona es así, ay, esa persona es así, ay, esa persona es así, y es como, ok, entiendo, se equivocó. ¿Y qué pasa si cambió? Creo que las personas estamos en constante cambio. Yo soy una persona, hay gente que no cree que la gente cambia, yo sí, porque si no existiera un cambio en Cristo, porque si no existiera todo el plan de vida, porque si no confiaríamos en que Dios puede cambiar y mejorar nuestras vidas. Entonces, siempre puedes cambiar y siempre puedes mejorar. Y si tú estás mejorando y cambiando como persona, la otra persona también. A lo mejor sí que tienes la misma esencia y sí a lo mejor, no sé, imaginemos, porque esto también pasa mucho. Imaginemos, yo llevo 3 años con no poder orar en las mañanas, oro en las tardes, solo en las noches, solo a los alimentos, todo eso, pero en las mañanas no. Y de repente, ya, duró 3 meses orando bien, en las mañanas, todo bien, todo cool, pero recaigo. Y está bien, es parte de, como hay mejoría, también puede haber una caída. Y el punto es levantarse, el punto no es dejar ahí y ya, darlo todo por la toalla, de que ay, mi racha se perdió, todo lo que llevaba. Y no, al contrario, como les digo, en vez de juzgar, debería ser un apoyo. Porque a lo mejor, si para eso, para ti, esa debilidad, ese botón rojo es sencillo y para la otra persona es pesado, tú puedes guiarle y apoyarle para que esa debilidad no sea tan pesada para él o para ella. Es ese tipo de apoyo, es esa hermandad de juntarnos uno con uno para que podamos ser un apoyo los unos con los otros. Más aparte, como les mencionaba, Dios no nos está viendo por esa falta, porque en Él tenemos perdón y una misericordia inmensa, como no tienen una idea. Entonces, si esas personas ya tienen un perdón en Dios, nosotros tampoco tenemos por qué recordarles ni su pasado, ni esa falta, ni ese error que cometieron en algún momento de su vida, porque Dios ni siquiera lo recuerda. Cuando hay un perdón, Dios borra eso de nosotros y no nos lleva por ese nombre. Y creo que otra parte, aparte del perdón, vamos a meternos un poquito más en el perdón, aparte de perdonar a los demás y pedir perdón por nuestras faltas, creo que también es muy importante el autoperdonarnos, porque creo que esa culpa nos lleva a alejarnos más y más de Dios, a sentir que no merecemos ni las bendiciones que nos da Dios, no las merecemos, pero Dios es amoroso y quiere que sus hijos estén bien, quiere que sus hijos tengan todo lo necesario para que ellos puedan vivir plenamente de todo, en todos los aspectos posibles. Y no estamos hablando tanto de lo material, sino espiritual, mentalmente, psicológicamente, todos los aspectos necesarios que necesitamos como personas para estar bien. Él desea que los tengamos. Entonces empezamos a sentirnos no merecedores de Él, no merecedores de todo lo que pasa a nuestro alrededor, no merecedores de muchas cosas. Y esa culpa nos lleva a alejarnos y alejarnos de Dios. Solo sobre el simple hecho de que nosotros pensamos que Jesús no nos ha perdonado. Cuando realmente sí, desde el hecho que tú pasas un proceso de arrepentimiento, lo hablas con Dios y haces todo tu proceso como tú quieres hacerlo, hay un perdón por medio, hay un perdón de Dios y pues ya, es un perdón. Estás
afín para poder seguir continuando tu caminar con Dios. No tienes por qué alejarte, ni mucho menos por una falta. Creo que cuando cometes un pecado, cuando cometemos un pecado, cuando fallamos, es en el momento que más cerca debemos estar de Dios. Entiendo que hablan acerca de no ir sucios a Dios, pero ese mediante arrepentimiento es la oportunidad que nosotros tenemos para seguirnos acercando a Dios, para pasar todo ese proceso y ser limpios y purificados nuevamente, para poder caminar con Dios y hacer las cosas necesarias, porque si no, nos va a llevar a una culpa. Y la culpa nos va a llevar a muchas cosas y lo único que es que nos va a alejar de Dios y siempre vamos a estar con esa mentalidad de no, ya no puedo estar aquí, Dios ya no me va a perdonar, ya no esto. Cuando claramente sí, Dios nos perdona si realmente nuestro arrepentimiento es genuino. Pero que sea un arrepentimiento genuino, no una vergüenza. Ah, me arrepiento de haber hecho eso, está bien. Pero que sientas solo vergüenza por eso, no te va a llegar a nada. Bueno, porque lo vas a seguir haciendo. Entonces es una parte importante del arrepentimiento, que el perdón lo haremos mucho tiempo después, pero esto es parte de no juzgar a los demás, porque no tenemos pie para nada, no tenemos ninguna de las cosas necesarias, no estamos libres ni siquiera de nosotros pecados como para juzgar a los demás y señalarlos. Pero creo que pasa esta situación porque creemos que si yo no estoy fallando en eso y tenemos diferentes botones rojos, tenemos como el derecho de hacerlo. Cuando evidentemente no tenemos el derecho en lo absoluto de hacer nada. En vez de señalar, en vez de juzgar, deberíamos ayudarlos. Solo por una mancha que tiene esa persona. A lo mejor esa persona hace bien 80.500 cosas, pero falla en eso. Y es normal, es normal. Nuestro humano, nuestra parte carnal siempre va a querer ir por esas cosas. Y es normal que tengamos esas fallas. Y es normal que se nos agreguen cosas nuevas, o sea, como debilidades nuevas y cosas en las que tropezamos día con día. Es muy normal. Y es muy normal que estemos fallando también mucho. Sé que sabemos que esa persona tiene un proceso de arrepentimiento y tiene un arrepentimiento genuino. Sé que a veces no se ve porque puedes pensar de que menos, es que lo sigue siendo, pero tú no sabes el trastorno. Por eso les digo que solo Dios puede, porque Dios sí sabe todo el trastorno. O sea, Dios sabe la vida de cada persona completita. Y Dios sabe qué está pasando, porque está batallando tanto para salir de eso, porque sigue pecando contra eso, porque sigue sufriendo una debilidad en su vida. Y es el único que lo sabe, porque, o sea, tú nada más ves el error. Y Dios, o sea, tú nada más ves el error que es esto y Dios ve todo esto. Entonces tú no puedes juzgar solo por esto. Y mucho menos puedes juzgar teniendo algo. O sea, nosotros solo vemos esta pequeñita cosa. No podemos juzgar por todo esto alrededor. Y Dios sí, pero si ni siquiera Dios que puede lo hace. Entonces, ¿qué más da? ¿Qué más da en nosotros hacerlo? No es un papel que nos toque. Porque nosotros sí tenemos manchas, nosotros sí tenemos un pasado. Y es algo que solo le pertenece a Jesús. Entonces debemos de cuidar mucho eso, en vez de estar juzgando a los demás y ver solo sus pecados, sus imperfecciones, ver siempre el lado positivo. Yo me considero una persona muy positiva, pero sí, varío mucho y batallo mucho para ver esa posibilidad de los demás. Pero oren mucho. Creo que Dios nos va a ayudar a que podamos ver eso positivo a las personas, eso que Él ve, el verlo con sus ojos, el ver a esas personas siendo un reflejo de Jesús y que se están esforzando por serlo. Porque creo que es con lo que Jesús se queda, con ese esfuerzo. Porque batallamos, Él conoce nuestras luchas diarias, Él conoce nuestras aflicciones y sabe que nos seguimos esforzando. A pesar de cualquier cosa a nuestro alrededor, nos seguimos esforzando para que podamos ser semejantes a Él, para que podamos ser un reflejo de Jesús, para que podamos seguir avanzando, para que podamos seguir mejorando como personas, para que no caigamos en ese pecado, en esa tentación. Sé que Jesús es de lo que se centra y quiere que nosotros también nos centremos en eso, tanto por nuestra propia parte, o sea, ver eso de nosotros, lo positivo de nosotros y ver lo positivo de los demás, porque es lo que Él desea, Él es lo que ve en ellos. Esos ojos, esa visión, ese reflejo que Jesús tiene de los demás y de nosotros mismos también. Porque si perdonamos a los demás, si no los juzgamos, tampoco nos debemos de juzgar a nosotros mismos. Somos seres imperfectos, pero amados por un Dios perfecto, que nos irá perfeccionando conforme pase el tiempo. Y es algo muy chiquitito el video, la verdad. Sí tenía planeado hablarles de este video y quería platicarlos con ustedes, hacia los demás. Sé que es complicado el ver a los demás de la misma forma que Jesús nos ve, pero es un proceso como cada proceso de las cosas que vivimos en nuestra relación con Dios. Pero no estamos solos. Dios nos ayuda a perfeccionarnos y ser día con día más con Él. Solo tenemos que buscarle de corazón y seguir avanzando conforme a nuestro propósito, yendo de la mano con Él, caminando de su mano,
y entendiendo que Dios nos ama sin importar qué. Entonces nosotros tenemos que amar a los demás de la misma forma, aunque cueste, aunque sea difícil, aunque sea complicado, aunque tengamos 80.000 imperfecciones, aunque ellos tengan 80.000 imperfecciones. Son amados, todos somos amados por Dios. Nosotros debemos amar igual de la misma forma, porque estamos esforzando por ser un reflejo de Jesús. Y sé que cuesta, pero para Dios no hay imposibles. Y Él es el que va a nuestra diestra. Es el que nos guía y nos cuida y nos ayuda día con día para que podamos alcanzar esos propósitos que Él ha puesto en nuestra vida. Y esto se los quería compartir, esperando que pueda ser de bendición para su vida, que los pueda llenar y puedan aprender algo de esto. Y creo que sería todo. Los poquitos versículos que vimos el día de hoy. Y bueno, esto espero que sea mucha bendición para ustedes. Que Dios me los bendiga mucho y bye.